Muy buenas tardes, bienvenidos a la continuación del ciclo de conferencias Estrategias para Pymes en materia de comercio exterior. En esta ocasión tenemos la conferencia número 3, intitulada Proceso para la formalización de las MIPYMES, el caso de las SAS y sociedades cooperativas, que estará a cargo del licenciado Adrián Eligio González. Adelante, ingeniero Cuevas. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias que estamos organizando con la Facultad de Contaduría y Administración y la especialización en Administración del Comercio Exterior de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión tenemos un tema que seguramente será interesante para muchos de ustedes o para todos ustedes, que es el proceso para formalizar una micro, pequeña o mediana empresa, con dos casos muy particulares, el de sociedad por acciones simplificada y el de sociedad cooperativa. Y qué mejor que para explicarnos ese tema que el licenciado Adrián Eligio González, que bueno, tiene una amplia experiencia en el tema, como ahorita nos lo va a comentar Abigail en su reseña, y que además es jefe del Departamento de Proyectos de Emprendedores en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, y me consta personalmente que es un experto en el tema y sin duda pues nos va a aclarar todas las inquietudes que tengamos sobre este proceso de formalización, o al menos dejarnos sembradas cuáles son los primeros pasos que hay que seguir y bueno, y mostrarnos dos casos dentro de todas las alternativas que hay para formalizar una MIPYME, dos casos muy particulares que pueden ser de utilidad. Pues muchas gracias por acompañarnos y le doy la palabra a la licenciada Abigail Gómez para que nos platique la reseña del licenciado Adrián González. Gracias. Adelante. Muchas gracias, ingeniero Cuevas Padilla. Me permitiré presentar al licenciado Adrián Eligio González Santiago. Es egresado de la Facultad de Economía y de la Maestría en Ingeniería Económica, Financiera y de Costos por la Universidad Veracruzana. Se ha dedicado a la docencia desde el nivel medio superior a nivel posgrado en instituciones como el CONALEP Veracruz, la Universidad Veracruzana, el Centro Superior Estudios Turísticos Jalapa, el Instituto Tecnológico Superior de Misantla y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Fue consultor empresarial, especialista en formulación y evaluación de proyectos de inversión, tanto en el Centro Regional para la Competitividad Empresarial, CRECE Veracruz, incubadoras de empresas del estado de Veracruz, así como en su despacho de consultoría Impulsa Desarrollo Empresarial. Desde el 1 de diciembre del año 2018 se desempeña como jefe del Departamento de Proyectos Emprendedores en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. Le damos la bienvenida al licenciado Adrián. Adelante. Gracias, buenas tardes. Gracias, Abigail. Luis, buenas tardes. Compañeros aquí de la SEDECO, ¿verdad? Tan cercanos, gracias por la invitación y bueno, pues esperemos contribuir con algunos elementos que vamos a disertar en esta tarde precisamente sobre este tema, sobre cómo formalizar algunas figuras asociativas. En este caso, pues vamos a platicar acerca de lo que son las SAS, las sociedades por acción simplificadas, y lo que serían las sociedades cooperativas. Pues vuelvo a reiterar muchas gracias a los compañeros aquí de la SEDECO por la invitación, a la Universidad Veracruzana. Me da mucho gusto siempre participar en este tipo de eventos y pues a todos nuestros invitados, buenas tardes por su presencia. Pues voy a poner la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Pues miren, antes que nada, a nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, de su titular, el licenciado Enrique de Jesús Mechón García, pues les damos la más cordial bienvenida por la participación a este evento.
Un servidor forma parte de una de las subsecretarías de la cual está conformada precisamente la SEDECOP y la Dirección de Promoción a Emprendedores y MIPYMES, de una de las dos direcciones de las cuales forma parte dentro de la Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios. Pues miren, vamos a platicar acerca de esto, el proceso para la formalización de las MIPYMES, el caso de las sociedades por acción simplificadas, mejor conocidas como SAS, y las sociedades cooperativas. Antes de dar inicio, miren, vamos a platicar cuál es el propósito que tenemos para el día de hoy. Y bueno, es que las personas participantes identifiquen el proceso para conformar esquemas asociativos de bajo costo. Ahí vamos a explicar por qué precisamente hemos elegido a estas dos figuras de las que vamos a platicar hoy. Y es precisamente, nos enfocamos un tanto a la parte del bajo costo, como son las sociedades por acción simplificadas, las SAS, y las sociedades cooperativas. Pero antes de entrar precisamente en el proceso de conformación, quiero poner algunos elementos sobre la mesa precisamente del por qué la necesidad de formalizar las actividades. ¿Sí? Es una situación que nosotros de manera cotidiana nos enfrentamos todos los días y vamos a justificar el por qué dentro de la Secretaría, específicamente en el área de la Dirección de Promoción y Emprendedores y MIPYMES, hay una, y lo voy a señalar más adelante, hay una actividad que realizamos de asesoría empresarial y nosotros estamos promoviendo precisamente la formalización. Y es que miren, esta información la encontramos ahí dentro del INEGI y dice que según los censos económicos en 2019, en el estado de Veracruz, miren, había 438,214 establecimientos, los cuales generaban 1,701,915 empleos. De esa cantidad de establecimientos, el 46.7 pertenecían al comercio, el 40.7 a los servicios, el 10.5 a las manufacturas y el resto de los establecimientos pues eran de todas las demás actividades. Si ustedes observan, pues somos un estado eminentemente prestador de servicios. Casi el 80% si consideramos que el área de servicios, que los establecimientos de servicios, los servicios forman parte del sector, valga la redundancia de servicios, pues estamos hablando casi de un 87% de nuestras empresas están dentro del sector terciario. Dentro del tamaño de los negocios, de los establecimientos, pues miren, el 96.1% representan a la microempresa, aquellos establecimientos que tienen entre 0 y 10 personas, ocupan como trabajadores, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, aquellas que dependiendo también del giro, pero que se clasifican entre tener 11 y 250 trabajadores, pues miren, representa el 3.8%. Y las grandes empresas, aquellas que tienen más de 251 trabajadores, pues es apenas el 0.1%. Pero el dato que yo quiero, y creo que es uno de los más relevantes, va a ser este. De esta información, algo que encontramos es que solamente el 13.4% de las empresas de tamaño micro tienen acceso a financiamiento y las pymes, o sea, las pequeñas y medianas, lo tienen acceso apenas el 27.8%. Pero aquí hay algún dato muy relevante y que creo que es muy importante considerar. De los establecimientos que platiqué, solamente el 35% son establecimientos formales, es decir, que están dados de alta ante el Hacienda. Y el 65% de los establecimientos, pues miren, forman parte
de las actividades informales. Este es un dato muy relevante y que lo queríamos resaltar. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, el efecto de la informalidad, pues miren, aquí está, ¿no? Por un lado, dificulta el acceso al financiamiento. Apenas 13.4% de ese universo que es tan grande, del 96% de las empresas, pues pueden lograr un financiamiento. Y por otro lado, pues miren, ya hablando muy en concreto a lo que nosotros nos enfrentamos todos los días, es pues a la reducción en la posibilidad de participar en los programas de apoyo. Nosotros, por ejemplo, dentro de la Dirección de Promoción de Emprendedores y MIPYME, manejamos 2 programas, hemos venido manejando, tenemos 3 en este momento aperturados, pero los insignia, vamos a decir, que hemos venido manejando durante más tiempo, es el programa Listos para Comercializar e Impulso Productivo. Y en estos programas, por ejemplo, nosotros brindamos apoyos en especie. ¿En qué consiste el apoyo en especie, por ejemplo, del programa Listos para Comercializar? Es poder brindarles el diseño de logotipo e imagen corporativa, un registro de su marca, para poder hacer el registro de su marca ante el INPI. Les podemos apoyar también en brindarles una membresía ante GC1 México para poder generar códigos de barra, y aquellos productos que lo requieran, pues se les brinda un estudio de contenido nutrimental. Para el caso de impulso productivo, pues brindamos algo que se llama un apoyo, que es el diseño de embalaje. Pero para todos estos apoyos, para podérselos brindar a las empresas, pues uno de los requisitos es la formalización. Por eso es que en el caso particular de estos 2 programas, pues sí se reduce mucho la posibilidad de que las empresas puedan participar de estos apoyos si están en la informalidad. Y miren, otro de los efectos de la informalidad es esta, miren. Por un lado, pues la base gravable, hay una base gravable reducida, y esto pues genera problemas pues para poder, somos pocos realmente los que pagamos impuestos directos al ingreso. Los impuestos directos al ingreso, pues estamos hablando de ISR. Entonces, pues realmente somos pocos los que pagamos ISR. Y aquí están unas cifras, miren. Por ejemplo, y antes de pasar esas cifras un poquito que llaman mucho la atención, es que ese efecto de la informalidad pues hace que los impuestos en México, la recaudación tributaria en nuestro país, represente una muy baja participación dentro del Producto Interno Bruto. Para el año 2019, la recaudación de impuestos apenas representaban el 13.1% del PIB. Caso contrario, miren, por ejemplo, Argentina, que es el 28%, en el caso de Sudáfrica, el 26%, en el caso de Brasil, el 33%, y miren, por ejemplo, Alemania, su recaudación representa el 38% del PIB, del PIB alemán. Pero un dato también que nos llamó mucho la atención fue este otro. Al cierre de 2021, el SAT tenía registradas 80.7 millones de contribuyentes activos. Pero miren el problema. La situación es que solamente 2 millones de esos contribuyentes presentaron declaración con pago de IVA. Y para el caso del ISR, solamente el 4.9% presentaron su declaración con pago de IVA. Entonces, esta situación es lo que pues nos genera una situación bastante, pues para poder cubrir necesidades públicas, esta situación de esta reducida base gravable. Y por otro lado, otro de los efectos de la informalidad pudiera ser pues que gravar al ingreso pues representa estrategias un poco más complicadas precisamente. Por eso es que nosotros pusimos aquí, en algunos momentos, pues al ser difícil el grabar a través de impuestos directos, a través de impuestos directos que graban al ingreso, pues genera incentivos para aplicar impuestos indirectos.
Por ejemplo, y aquí tenemos algunos datos. Esa relativa simplicidad para cobrar impuestos indirectos, pues hizo que en el 2090, en el 1995 la tasa de IVA pasara del 10 al 15% y en 2010 pasara del 15 al 16%. Yo quise poner y señalar esto aquí dentro de la presentación. Bueno, si bien es cierto, en otros momentos ha habido ese incentivo para aplicar impuestos indirectos, impuestos que gravan al consumo y que de una u otra manera son un poco más fácil de aplicar, pero al mismo tiempo son impuestos que se generalizan. Si una madre de familia, por ejemplo, en este momento dijera, oye, yo sé que estoy embarazada y quiero hacerme un estudio, pues desde este momento ese bebé ya casi empieza a cobrar impuestos por saber el estado de salud de él, precisamente porque a la hora de pagar un ultrasonido nos cobran el IVA por el consumo, por el servicio de ese servicio, y pues ya el bebé ya está pagando un impuesto al consumo aún sin hacer. Y yo lo que decía aquí, este tipo de impuestos indirectos, impuestos que gravan al consumo, pues son un poco más fáciles de aplicar. Por eso decimos, incentivan el que en algún momento se tomen medidas para poderlos realizar, para poderlos aplicar. Cosa que aquí quiero señalar y por eso matizo lo que está entre paréntesis, pues en esta administración federal, al menos no se ha pensado, no se ha puesto este asunto, no se ha puesto ni siquiera como un asunto que se va a llevar a cabo el incrementar los impuestos de manera al consumo. Al contrario, esta administración aplicó por ahí, yo creo que una de las reformas más trascendentes al crear lo que fue lo que hoy conocemos como RECICO, el régimen RECICO, régimen simplificado de confianza, ¿sí? Que es una manera, bueno, de incentivar el pago de impuestos directos que van a gravar al ingreso, pero haciéndolo de una manera más sencilla. Bueno, ¿cuáles son las alternativas que dentro de la SEDECOP tenemos? Pues miren, dentro de las alternativas, conociendo esta realidad, pues nosotros aquí dentro de la SEDECOP tenemos asesorías empresariales y cuando vienen con nosotros personas, como les decía, estamos dentro de la Dirección de Emprendedores y MIPYME, pues vienen personas que apenas traen una idea de negocios o algunas personas que ya están realizando la actividad, pero que todavía lo hacen de una manera informal. Y una de las preguntas muy recurrentes es, oye, yo me quiero formalizar para poder tener los beneficios que la Secretaría brinda. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, nosotros empezamos a platicar que pueden formalizar su actividad en el SAT, dándose de alta o como personas físicas, pero también lo pueden hacer como personas morales. Y es ahí precisamente cuando nosotros hemos venido promoviendo, cuando hablamos específicamente de personas morales, es que hemos venido promoviendo dos figuras que son las que hoy en esta tarde nos ocupan. Pero antes de entrar de lleno en esto, vamos a ver esto. Nosotros esas figuras asociativas que promovemos para conformar sociedades cooperativas vienen precisamente dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Nosotros por la función que tenemos, por la misión que tiene dentro de la Secretaría de generar, de contribuir a crear empresas productivas, pues nosotros nos hacemos referencia a las sociedades que contempla la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y esta Ley General de Sociedades Mercantiles considera en su artículo primero 7 tipos de sociedades. La sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y las sociedades cooperativas y también las sociedades por acciones simplificadas. ¿Por qué promovemos estas dos en particular? Ahorita vamos a ver un poco más en la siguiente lámina, pero fíjense, estas son las dos sociedades
que nosotros, o estos modelos asociativos son los que nosotros promovemos porque forman parte y están contempladas dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Por qué conformar SAS? ¿Por qué conformar sociedades en acciones simplificadas o sociedades cooperativas? ¿Por qué? Pues miren, primero, porque son esquemas asociativos de bajo costo. ¿Qué significa o qué queremos decir con esto? Los consideramos de bajo costo, de bajo costo al no requerir su conformación el pago de los servicios de un notario público o corredor público. Ahorita vamos a ir viendo precisamente a qué se refiere este punto. Por otro lado, también promovemos la conformación de sociedades de personas morales y en este caso particular SAS y sociedades cooperativas. Bueno, porque al conformar, al trabajar de manera asociada, pues no se compromete el patrimonio personal de los socios. Estos solo responden por su participación dentro de la sociedad. Entonces, este es un buen elemento también que es importante considerar a la hora de determinar que conformo me doy de alta como persona física o me doy de alta como persona moral. Y para el caso de las SAS, pues miren, el trámite en su totalidad se puede realizar en línea. Por eso es que hemos venido promoviendo las sociedades cooperativas y también las SAS. Para el caso, por ejemplo, de las otras 5 sociedades, las sociedades en comandita simple, las sociedades anónimas, todas estas pues tienen que ir ante un fedatario para poderse conformar. Y bueno, al ir ante un fedatario, ya sea un notario público, un corredor público, pues los costos, hay que hacer un desembolso, hay que hacer una inversión precisamente para poder tener una figura asociativa de este tipo. Y en el caso específico de las SAS y de las sociedades cooperativas, pues son, como decimos aquí, de bajo costo. ¿Cómo conformar una sociedad por acciones simplificadas? Pues miren, vamos a analizar esto. Las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, es una figura jurídica que surge en nuestro país en el año 2016. En el diario oficial de la Federación se publica en marzo y empieza a entrar en vigor en septiembre de 2016 la posibilidad de conformar SAS. Y esta figura tiene algo muy particular, que es una sociedad, fíjense, esta es la parte interesante, que a partir de una persona física se puede crear. Y es la parte que pues rompe un poco con esa lógica que nosotros teníamos, porque pues anteriormente decíamos una SAS pues se conforma con ¿qué? Una sociedad ¿con qué se conforma? Pues con más de una persona. En el caso particular de la SAS la podemos conformar con una sola persona, a partir de una persona. ¿Y qué se puede constituir una empresa a través de medios electrónicos? Como lo vamos a ver, lo podemos hacer en línea, que se caracteriza pues, por la posibilidad de darla de alta de manera muy ágil y de forma electrónica. Se establece un mecanismo de constitución administrativa. Toda la documentación está en línea. Ahorita vamos a explicar cómo lo hacemos, pero todos los estatutos, el objeto social lo creamos y ya hay formatería en línea para poderla realizar. No existe capital mínimo para su conformación, ¿sí? Los ingresos máximos anuales, esta empresa puede facturar hasta 5 millones para poder operar como SAS y de conformidad con el artículo 260, este tipo de sociedad se puede constituir con una persona física y, como dice aquí también, no existe un límite de socios para poderla conformar. Los requisitos para ser socio es muy sencillo, solamente necesitamos contar con firma electrónica avanzada y dar nuestro consentimiento para poder conformar la sociedad. Para realizar el pago total de las acciones,
se tiene, eso sí es muy importante considerarlo. Si yo quiero conformar una SAS, dice ahí que no hay un capital mínimo para conformarlo, pero si yo digo el capital social de valga la redundancia, de esta sociedad son 10,000 pesos, bueno, tengo un año para poderlo, para poder que se vea reflejada esta aportación de los 10,000 pesos. Y aquí se debe realizar la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en cualquier institución financiera. Esto es lo que decía la nota. Yo agregué en este caso que solamente en este momento se puede hacer en Santander, ¿sí? Y hay que hacerlo de manera presencial, ¿sí? Se realiza el pago del capital social y dicho pago se debe publicar en el sistema de publicación de sociedades mercantiles. La denominación será de forma libre, yo le podré poner el nombre que yo quiera a la sociedad y al final tendrá que ir la abreviatura SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. El órgano de administración de una SAS recae en un administrador único, pues podemos decir que si nada más tiene un socio, pues yo realizaría todas las funciones. ¿Cómo podemos generar nuestra SAS? Pues miren, aquí está. Nosotros ingresamos al portal oficial de la Secretaría de Economía. Aquí yo dejo la información, este link me manda directamente al portal de la Secretaría de Economía y miren, esta es la interfaz que me va a aparecer, donde me va a decir una serie de requisitos que tengo que cumplir. Y como dice ahí, todo el trámite es completamente gratis. Una vez que ya hay un apartado más abajo en la interfaz que presenté previamente, después miren, me va a dar esta información donde aquí me dice qué es lo que quiero hacer, autorización de uso de denominación. Yo puedo darle clic aquí en autorización de uso de denominación y automáticamente me va a mandar a esta interfaz. Una vez que ya estoy en esta interfaz, que ya leí, le digo ingresar y me va a dar esta otra parte de la página. Y como ustedes observan, para poder conformar mi SAS, lo primero que necesito es tener mi firma electrónica, porque es la llave que apertura precisamente el sistema de economía para que yo pueda solicitar el nombre que le quiero poner a mi sociedad. Aquí nuevamente yo ya estoy en el portal de economía y aquí ya lo único que me pregunta es, ¿ya tienes el nombre? Y si ya tengo el nombre, aquí se lo pongo y si apenas me voy a registrar, le pongo continuar. En este caso, una vez que yo ya hice el trámite, ya dije, quiero llamarme Gaspar Córdoba y Asociados, lo mando a la secretaría y en un lapso de 72 horas me autorizan la denominación, la llamada DORS, la denominación o razón social. Y una vez que ya la secretaría me autoriza, ya yo mando este mensaje, la secretaría me lo autoriza y ya posteriormente me va a dar la opción de que yo ya empiece a hacer el trámite del registro de mi sociedad, de mi SAS, todo en línea. Lo primero que me va a preguntar, ¿cuántas personas van a conformar la sociedad? Yo puedo decir que nada más soy una persona y lo único que me piden es mi correo electrónico. Si yo quiero que sean 2 personas o 3 personas las que van a conformar la sociedad, lo primero que me pide el sistema es que yo ponga el nombre y al mismo tiempo ponga el correo electrónico de esas personas, de esos socios, de mis futuros socios. ¿Por qué? Porque el sistema les manda inmediatamente una notificación, ¿sí? Y ahí ellos tendrán que aceptar que conocen que yo los invité a formar parte de la sociedad y tendrán primero que responder que están de acuerdo, ¿sí? Y ya, posteriormente, miren, ya nada más es empezar a llenar la información, cuál va a ser mi capital social, cuántas acciones vamos a tener, cuál va a ser el valor de las acciones y yo voy poniendo toda esa información en línea. Al final de todo este proceso, pues como dice aquí, guardo la información y
al final me saca ya mi documento. Y ese documento, pues ya viene precisamente, aquí lo señala, yo ya hice una, donde te manda toda la información al respectivo portal del SAT, ¿sí? Entonces, pues es un proceso relativamente muy sencillo para poder contar con una empresa, ¿sí? Con una persona moral formalizada, ¿sí? Y completamente gratis. El trámite que piden precisamente que hagamos ante la institución es el registro patronal ante el Seguro Social. Y este sería el caso de las SAS. ¿Cómo conformar sociedades cooperativas? Pues miren, nosotros también dentro de la Secretaría hemos venido promoviendo la conformación de sociedades cooperativas. Y lo que hemos dicho, no hemos promovido la conformación de sociedades cooperativas porque luego pareciera que es un tema de moda. No, nosotros estamos convencidos que las sociedades cooperativas son un esquema asociativo muy interesante por varias situaciones que ahorita voy a poner, y no lo hacemos por una cuestión de moda. El cooperativismo en este país y en el mundo entero tiene cerca de 150 años de estarse llevando a cabo. Entonces, no es una figura asociativa de moda, es una figura asociativa que por lo menos tiene 150 años de existencia, ¿sí? Que en algunas ocasiones ha sido más o menos mencionada o más o menos ocurrida, es otra cosa, pero tiene aproximadamente 150 años que llegó a nuestro país la conformación de la primera sociedad cooperativa. Entonces, es un esquema que tiene bondades y que ya ha manifestado precisamente esas bondades de conformación. ¿Qué es una sociedad cooperativa? Pues miren, es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Y aquí es algo importante que nosotros destacamos. ¿Qué es lo relevante de decir que una sociedad cooperativa está conformada por personas físicas? Pues una cuestión relevante de ser una persona física, que está conformada esta sociedad por personas físicas, es que todas las personas que la integran cuentan como una persona. Aquí, a diferencia de una sociedad anónima y de otro tipo de sociedades donde las personas participantes, su voto o su participación está en función de la aportación, del poder económico que tengan, en función de la aportación que hicieron para la empresa. En este tipo de sociedad, todas las personas tienen la misma peso en su participación. No depende de cuánto aporte. En una sociedad anónima, por poner el ejemplo, si un socio tiene el 90% de participación en las acciones, pues su peso es del 90%, ¿sí? En el caso de una sociedad cooperativa, si somos 5 socios, los 5, tenemos una participación y un peso igual en las decisiones que se toman. Eso es lo trascendente cuando hablamos de que es una organización conformada por personas físicas. Por eso aquí dice, se reconoce el voto por socio independientemente de sus aportaciones. Son sociedades de capital variable. Por lo menos una sociedad cooperativa de productores de las que estamos hablando debe de estar conformada por 5 socios, ¿sí? Por 5 personas. Es lo mínimo que debe de integrarse. Las sociedades cooperativas deben de realizarse en una asamblea general, en la cual deben de participar todos los interesados. Y en esa misma sociedad tenemos que levantar un acta de asamblea donde todos manifestamos nuestro acuerdo en participar, y esa va a ser un documento muy relevante que vamos a señalar en un momento más. Dentro de las sociedades cooperativas
pues miren, los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de participar. Y lo que yo les decía, este tipo de sociedad no la conformamos en línea, ¿sí? No es como la SAS que la conformamos en línea, pero la podemos conformar a través de algunas actas constitutivas que nos pueden servir como formato, y quien le da validez o quien funge como fedatario de una sociedad cooperativa es el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento o los agentes municipales. Ellos tienen esa facultad para poder darle la validez a mi sociedad cooperativa y que ésta tenga la misma validez que si lo hiciera ante un notario o si lo hiciera ante un corredor público. Por eso es la promoción que nosotros también hacemos de conformar sociedades cooperativas, porque pues no se pueden ahorrar los interesados el desembolso en de los gastos que representan los pagos notariales. Son administradas ya sea por un administrador único o por un consejo de administración según el número de socios, ¿sí? Entonces, según el número de socios, solamente podemos, si somos 5, pues con un administrador único es suficiente. Si somos menos de 10, pues con un administrador único se puede administrar este tipo de sociedad. Cuando ya son más de 10 socios, entonces sí, ya es necesario conformar consejos de administración. Hay 3 tipos de sociedades cooperativas. Ahí están las sociedades de consumidores, están las sociedades de productores y están las sociedades de ahorro y préstamo. Por eso al principio del tema dijimos que íbamos a hablar de la conformación de sociedades cooperativas de productores. Nosotros estamos hablando específicamente de este apartado, del número 2, de sociedades cooperativas de productores, ya sea de bienes o también de servicios. Y algo que es importante destacar aquí es que cuando conformamos una sociedad cooperativa tenemos la obligación de afiliar, bueno, digo, todas las sociedades tendrían que tener esta obligación, pero bueno, en particular es importante considerar que una sociedad cooperativa, tanto los socios como los trabajadores y los socios, si trabajan dentro de la sociedad cooperativa, obligatoriamente tienen que estar dados de alta ante el Seguro Social. Es algo que es importante considerar. ¿Cuáles son los pasos para conformar sociedades cooperativas? Pues miren, el primer paso es solicitar el permiso de uso de nombre a la Secretaría de Economía. Es la Secretaría la instancia que me da las dos, las denominaciones o razones sociales. Y para poder hacerlo, pues aquí también yo les pongo esta página. Entramos al portal del MUA, es muy parecido al portal que les presenté hace un rato, incluso llega un momento en que se interconectan el portal del MUA con el de la SAS, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les damos clic al MUA y nos aparece esto, bienvenido al módulo único de autorizaciones. Una vez que estamos en ese módulo, pues miren, nuevamente, para poder ingresar al portal del MUA, lo que yo necesito es contar con mi firma electrónica, ¿sí? Ya sea que yo como parte del socio o alguien que nos pueda fungir como gestores dentro de la sociedad cooperativa, tendrá que realizar este trámite. Pero no hay que olvidar que todos los socios en su momento tendrán que estar dados de alta ante el SAT. Hoy es obligatorio, ¿eh? Digo, las modificaciones a la ley hoy en día hacen que todas las personas a partir de los 18 años tengamos la obligación de darnos de alta ante el SAT. Pero hoy también, como socios de una sociedad cooperativa, tendremos en su momento que presentar nuestra constancia de situación fiscal y donde aparezcamos como socios, que somos socios de una sociedad, y al mismo tiempo tendremos que también tener nuestra firma electrónica. Una vez autorizada el nombre de la sociedad cooperativa,
pues como lo vamos a hacer no asistiendo ante un fedatario, no asistiendo ante un corredor o ante un notario, pues vamos a llenar ese formato con los datos de los socios, ¿sí? Y vamos entre todos pues a tratar de determinar el objeto social por el que nos queremos conformar. Y como dice ahí, aquí tenemos que identificar precisamente quiénes van a ser las personas que van a conformar nuestro consejo de administración en caso de que seamos más de 10 socios. Una vez revisada el acta constitutiva, pues todos los socios tendrán que firmar precisamente el acta, ¿sí? Y una vez que ya está firmada el acta constitutiva por todos los socios y el acta tiene, el acta de asamblea, esa acta que levantamos en el momento que decidimos conformar la sociedad cooperativa, pues tendrá que tener los documentos de todos nuestros socios, como por ejemplo su INE, su CURP, su comprobante de domicilio, su constancia de situación fiscal. Y ya una vez que tenemos ese documento, ese paquete completo, pues vamos ante el agente municipal, ante el presidente municipal o ante el secretario del ayuntamiento para que ellos sean quien dé fe de haber conformado esta sociedad cooperativa. Una vez que ya el ayuntamiento nos certifica y que esta acta constitutiva da fe de la conformación de esa acta constitutiva, pues lo que tenemos que hacer es ir ante el Registro Público del Comercio a suscribir pues a esta acta constitutiva. En este año, el costo ante el Registro Público del Comercio de una acta constitutiva es de 1,408 pesos. Por eso decíamos, me puedo ahorrar los gastos notariales y por eso pusimos ahí entre comillas, es una sociedad de bajo costo, porque este costo sí no lo vamos a dejar de pagar en caso de conformar una sociedad cooperativa. Tendríamos que pagar estos 1,408 pesos para que nuestra acta pueda ser suscrita en el Registro Público del Comercio. Una vez que ya está suscrita en el Registro Público del Comercio, pues tenemos que inscribir a nuestra sociedad en el SAT. Y como lo decimos aquí, cuando estamos, este es el segundo párrafo, como nosotros hicimos el trámite, no a través de un fedatario, como puede ser un corredor o un corredor o un notario, bueno, pues tenemos que hacer nosotros la inscripción de nuestra sociedad en el SAT. Tenemos que acudir a las oficinas a terminar ese trámite. Y una vez que ya tenemos el acta protocolizada por los socios, por el ayuntamiento, por dada de alta ante el Registro Público del Comercio y también ya sacamos su constancia de situación fiscal ante el SAT, vamos a concluir dando aviso a la Secretaría de Economía de haber hecho uso del nombre. Nosotros iniciamos el proceso ingresando al portal del MUA. En ese portal ingresamos y solicitamos a la Secretaría de Economía el nombre. Autorízame este nombre, me lo autoriza. Pues antes de 90 días yo tengo que completar todo este proceso que les platiqué y tengo que ir a la Secretaría de Economía a decirle, ¿qué crees? Que ese nombre que tú me autorizaste usar, ya lo usé. Y para ello, pues me piden que a través de correo electrónico yo mande toda esta documentación. El permiso que me otorgó la Secretaría, el acta constitutiva debidamente protocolizada por el ayuntamiento, por el Registro Público del Comercio. También voy a poner el RFC y el INE del representante legal de la sociedad cooperativa y voy a también agregar el RFC de la sociedad cooperativa. Una vez que damos aviso a la Secretaría, pues a la Secretaría de Economía, pues decimos que el proceso ya de conformación de nuestra sociedad está completo. Pues miren, estos son así los dos esquemas asociativos que queríamos platicar y que dijimos que son de bajo costo. Son de bajo costo porque para el caso de las SAS, pues todo se hace en línea, no tenemos que hacer desembolso alguno
todo el trámite es en línea. Y para el caso de las sociedades cooperativas, pues si tenemos un formato de acta constitutiva, pues lo único que tendríamos que pagar es el pago de los 1,408 pesos ante el registro público del comercio. Pues miren, yo les doy las gracias a nombre de la Dirección de Promoción a Emprendedores y MIPYMES, de la cual formo parte, y donde damos las asesorías y los apoyos que acabamos de comentar. Y nosotros pues estamos aquí en la Torre Ánimas, en el piso número 8, ¿sí? Y nuestros teléfonos de contacto, pues miren, puede ser el 2288-418500, con la extensión 3710. Pues no sé, a ver, si haya sido claro o si hay algunas dudas, pues quedo a la orden. Muchas gracias, licenciado Adrián. Me permitiré realizar la ronda de preguntas y respuestas. En este sentido, voy a hacerle una pregunta que me enviaron por medio del chat. Y esta es, ¿cuáles son las desventajas desde su punto de vista que considera de las SAS? Pues fíjate que no, es un esquema asociativo que apenas es muy reciente. No veo todavía alguna situación, no tengo todavía conocimiento o algo que yo pudiera considerar como algo que tuviera como una desventaja. Creo que vuelvo a insistir, es un esquema bastante atractivo y que surgió precisamente como una manera de tratar de que no me gusta trabajar de manera asociada. Bueno, pues entonces no me quedaba otra más que ser persona física con una actividad empresarial, ¿sí? Pero ¿cuál era el riesgo? El riesgo era que, por ejemplo, si yo realizaba una actividad y había un incumplimiento, pues no había esa diferenciación entre el patrimonio de Adrián González como persona y como el empresario que a lo mejor no incumplió en algunos momentos. Entonces mi patrimonio estaba completamente inmerso, completo en cualquiera de estas situaciones. Entonces, este tipo de esquema asociativo pues delimita precisamente eso, el hecho de que al no querer yo trabajar con nadie, puedo seguir siendo una figura individual, pero con este esquema que me da ciertas ventajas, porque a lo mejor, porque incluso es diferente, ¿no? En el sentido de llegar, oye, soy Adrián González, y en vez de decir, bueno, soy la empresa y soy una figura, una sociedad por acciones simplificadas. Entonces, como que da también otra idea de seguridad al momento de realizar ciertas transacciones con otras empresas. Entonces, para mi gusto, yo no le veo, he visto, a lo mejor desconozco, pero cuestiones meramente favorables con la conformación de este tipo de sociedad, ¿sí? Y, por ejemplo, otra ventaja, yo como persona física, imagínate, puedo tributar hasta mi tasa más alta de tributación va entre el 30 y por esas escalas hasta el 35% de ISR. Ya como persona moral, bueno, pues el esquema se reduce hasta el 30%, ¿no? Y ya con estos esquemas de reforma que traen el reciclo, pues yo creo que también tiene, bueno, ya ahí sí ya son bondades tanto para una figura como para otra. Perfecto, muchas gracias. Voy a agregar a esta pregunta un comentario de una persona del público. Ella menciona que una desventaja que puede observar de las SAS es su límite de ingresos. Y bueno. Bueno, pero fíjense algo, ahí voy a señalar esto, y lo voy a hacer también
si nosotros habláramos el límite de ingresos 5 millones, pues fíjense, si nosotros hoy en día la clasificación de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas, hoy la clasificación nuevamente está en función del número de empleados, ¿sí? Que se tienen. Soy micro entre 1 y 10 empleados. Pero fíjense que antes de esta nueva clasificación por empleados, hubo una época donde la clasificación de las MIPYMES se realizaba considerando el número de empleados y el ingreso generado. Y había un factor de ponderación por ahí, de un 4.6 para ser micro. Pero el límite era tener entre 1 y 10 empleados y facturar hasta 4 millones de pesos. Entonces, fíjense, si nosotros todavía consideramos bajo este criterio a las SAS, pues aunque ya cambió un poco el esquema de cómo clasificar a las micro, que solamente son empleados, creo que el promedio de ingreso mensual que pueden generar, pues es bastante considerable. 400,000 pesos en una MIPYME generados al mes, pues es bastante atractivo para tener todavía esos beneficios de poder ser SAS. Ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias, licenciado Adrián. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el porcentaje máximo de acciones que puede poseer un socio en la SAS? No está establecido. Yo no lo encontré, no lo viene. Ahí habría que establecer, son los criterios. Como se rige por la misma ley de sociedades mercantiles, no establece un límite mínimo, un límite máximo. Ok, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de apoyos reciben estas empresas por parte de SEDECO? ¿En dónde se pueden consultar? Sí, miren, yo lo que les comentaba, nosotros dentro de la Secretaría y específicamente dentro de la Dirección de Promoción a Emprendedores y MIPYMES, nosotros tenemos apoyos a través del programa Listos para Comercializar. Y a través del programa Listos para Comercializar, nosotros lo que brindamos es apoyo tanto a personas físicas como personas morales, ¿sí? Que estén conformadas, ¿sí? Legalmente. ¿Qué es lo que revisamos? Pues nada más revisamos en su constancia de situación fiscal 4 cosas. Una, que la constancia de situación fiscal no tenga más de un año de haber sido, no tenga más de 3 meses, perdón, de haber sido expedida por el SAT. Hoy en día nos podemos meter y podemos sacar en cualquier momento, renovar, sacar constancia de situación fiscal actualizada. Otro elemento que checamos es que la constancia de situación fiscal diga que la empresa está en activo, que tengan un domicilio fiscal en el estado de Veracruz y también que si están pidiendo un apoyo, ese apoyo venga reflejado, perdón, esa actividad para la que solicitan el apoyo venga reflejada dentro de las actividades que están en la constancia de situación. Pongo un ejemplo. Si alguien viene y dice, oye, yo quiero un registro de marca porque tengo un café, pues si yo checo su constancia y situación fiscal y dice, por ejemplo, que tiene una estética, digo, por poner un ejemplo así muy grande, para poder referenciarlo, si dice que la actividad es una estética y me pide para un café, para una marca para café tostado y molido que está empacando, pues no le podemos dar ese apoyo. Lo que le pediríamos es que haga ampliación de actividades fiscales, ¿sí? Y vuelvo a insistir, los apoyos se los brindamos tanto a personas físicas como a personas morales, no interesándonos el tipo de sociedad que es, siempre y cuando sea una sociedad de tipo mercantil, ¿sí? Y que esté legalmente constituida. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Con ello cerramos la ronda de preguntas y respuestas. Hay una persona del público que tiene levantada la mano. Entonces, está con el nombre de Cedesol Veracruz. ¿Desea externar alguna opinión?
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Sí, de la Dirección General de Política Social. Estamos en la Jefatura de Análisis y Estudios para la Política Social en Cedesol, Veracruz. Mi pregunta era referente a el comentario que hizo constar de donde el banco, es decir, bueno, aquí en Cedesol ya también estamos muy interesados en lo que es el cooperativismo. De hecho, hay grupos de productores, principalmente en el agro, que están interesados en conformarse como una cooperativa. De hecho, ya hemos, de los pasos que han comentado en esta plática, que está muy interesante, ya se ha llegado al paso de que están los secretarios de ayuntamiento apoyándonos con las firmas de estas actas. Me surge la duda en cuanto a en el SAT nos comentó que en el caso del Banco Santander, es el que apoya, ¿no? Es el que está ahorita destinado a este apoyo para abrir cuentas. En el caso del cooperativismo, cuando ya tengamos, digamos, ya el acta, todo este proceso, ¿es algo igual? ¿Solamente es Santander? Me queda esa duda porque sería bueno entonces también que lo vayamos platicando con las personas No, para que, no, ¿no? perdón, ya le interrumpí, perdón, No, pensé en voz alta. esa sería la duda, si las cooperativas también abren su cuenta en Santander. No. Específicamente para el caso de las SAS, sí establecen que, por ejemplo, se tiene que reflejar el capital social que dijeron que iba a tener las SAS, y lo pueden hacer, y dice la nota, que se puede aperturar en cualquier banco. En este momento, solamente es el Banco Santander el que está como institución que tiene la facultad o la atribución, porque conoce, me imagino, el mecanismo, ¿no? De cómo operan estos esquemas informativos para decirle a la Secretaría de Economía, mira, estos socios ya cumplieron, o este socio o estos socios ya cumplieron con su aportación de capital social para sus SAS. Para el caso de las cooperativas, no, es específicamente para las SAS el comentario hecho. Correcto, entiendo. Entonces, ellos pueden abrir una cuenta, ya una vez que tengan el RFC de esta cooperativa, que ya tengan el domicilio fiscal, ellos pudieran abrir una cuenta en donde ellos quieran, ¿no? Así es, sí, sin problema alguno. Entendido, muchas gracias. Gracias por Sí. tu excelente presentación. Gracias. Muchas gracias, licenciado Adrián. Voy a realizar una última pregunta. ¿Quién promueve estos esquemas asociativos en cada municipio? Bueno, no sé si, no, a lo mejor no tengo la mejor respuesta, no entendí muy bien la pregunta, pero a nivel municipal, pues ahora sí que el esquema asociativo para poder generar las DORS, la denominación o razón social, es la Secretaría de Economía. Ahí se hace todo el trámite. Para el caso de las sociedades cooperativas, pues hay un aliado precisamente con el ayuntamiento, porque ellos tienen, según la ley de sociedad, la Ley General de Sociedades Cooperativas, le faculta a los ayuntamientos, al presidente municipal, al secretario o a los agentes municipales la atribución de ser fedatarios, pero está en la atribución de la ley, ¿sí? Está en la atribución que le genera la ley general de sociedades cooperativas. Ahí está la atribución, ¿sí? Ahora, ahí ya específicamente, sí desconozco, hemos tenido mucho acercamiento últimamente con autoridades municipales, hemos estado promoviendo, les hemos dado a conocer esta atribución y pues están también muy interesados en promover estos esquemas. Pero ya de ahí a esta pregunta sobre quién lo hace a nivel municipal, no sé si no entendí la pregunta, pero desconocería, no tendría yo una respuesta adecuada. Ok, muchas gracias por su excelente presentación. Hay diversos comentarios en el público que lo felicitan. Gracias.
Así que muchas gracias. Es el turno de la doctora Jessica Garizurieta Bernabé, quien dará la clausura de esta conferencia, coordinadora de la especialización en la Administración del Comercio Exterior. Buenas tardes, pues muchísimas gracias, maestro Adrián, por su excelente presentación. La verdad que este tipo de información funciona mucho, sobre todo para aquellos que tenemos dudas referente a la conformación que más nos conviene, sobre todo a la hora de determinar si se quiere llevar a cabo, por ejemplo, un proceso de exportación, ¿no? Le agradezco mucho su presentación y bueno, con esto daríamos cierre a la conferencia del día de hoy. Los invito el próximo martes a la conferencia que presentará el maestro Luis Manuel Cuevas con el tema Oferta exportable de las pymes veracruzanas y seguimos con este tipo de temáticas que son de impacto tanto para estudiantes como empresarios. Muchísimas gracias, maestro Adrián. Sí, gracias. Gracias, Jessica. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.